Hola chicos, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. ¿Dónde está el audio? Salida, interno. Ah, no, sí está bien. Bueno, vamos a comenzar la clase ya, para no demorarnos mucho. Bueno, si se recuerdan, la clase pasada estábamos viendo lo que era IPv6, ¿no? Ya vimos IPv4, estábamos viendo ahora IPv6. Ya, si vieron la clase anterior, ya bueno, ya conocen que IPv6 es la siguiente versión de IPv4 y, y tenía tiene algunas reglas para poder determinar o acortar, comprimir una dirección IPv6. Ya hemos visto que la dirección IPv6 tiene su nomenclatura, ¿no? Tiene una nomenclatura, igual que la dirección IPv4 tiene su nomenclatura, aquí con IPv6 tenemos otra manera de representarla. Y bueno, sabemos que la dirección IPv4 tiene 4 octetos, se compone de 32 bits y bueno, mientras que la dirección IPv6 tiene 128 bits, si se recuerdan, y tiene, en vez de decirle octetos, a estas separaciones se llaman hextetos, ¿no? Y hablábamos ayer de la regla número, bueno, ¿qué digo? Ayer. Hablábamos el viernes, creo, ¿no? De la regla número 1, que era la que nos permite omitir los ceros a la izquierda, ¿no? Y yo hacía un ejemplo con mi dirección, hay un racho. Eh, Hacía un ejemplo con mi dirección, ¿no? Y con esta dirección que me da el material, ¿no? Una dirección IPv6, donde los ceros a la izquierda los omitía y también los ceros que eran prácticamente consecutivos, ¿no? Los representaba como cero. Entonces, aquí había un ejemplo bastante básico de una dirección IPv6, por ejemplo, 2001, 0db8, donde el cero a la izquierda se omitía y el resultado final era db8. Y así, los ceros consecutivos quedaban como ceros y al final quedaba de este resultado, ¿no? Esa era la primera regla. Entonces, como les mencionaba, hay 3 reglas. La segunda regla se llama double colon, es básicamente este signo de 2 doble puntos, ¿no? Esto lo que hace básicamente es que si hay una cadena contigua de ceros, lo que hace es representarlos con dos puntos, 2 puntos, este doble colon. Lo que hace es eso. Entonces, solo se puede utilizar una vez, esa es la regla que establece cuando utilicen el doble colon, y es para representar una cadena larga de ceros. Entonces, aquí la forma más fácil de poder identificarlo es aquí donde dice 2001, 0db8, ya se acuerdan que la primera regla es omitir los ceros a la izquierda, entonces aquí quedaría db8, 0000 quedaría 0, 1, 1, 1, bueno, eso queda igual, pero aquí viene la otra regla. Si es que viene digamos, una cantidad de hextetos consecutivas de ceros, entonces en vez de ponerlos todos 0, 0, 0, como se veía arriba, que era aquí, así, quedaban 0, acá está el 0. Estos 4 ceros quedaban como 0 y estos 4 ceros quedaban como 0, ¿no? En vez de poner estos 3 ceros así de manera 2.0, 2.0, se puede utilizar la segunda regla, que es básicamente poner 2 puntos, 2 puntos, y entonces quedaría únicamente un 0, ¿no? Y es básicamente lo que está aquí. Lo que está acá, perdón. Pero eso solo se puede hacer una vez. Y solo se hace donde uno vea que hay ceros consecutivos, ¿no? Porque acá podrías decir, ya, acá también lo puedo aplicar, pero no se puede aplicar porque la regla establece que la mejor manera de hacerlo es donde haya más ceros consecutivos. Entonces aquí hay 3 hexatetos llenos de ceros, entonces aquí hay que aplicarlo.
Y acá solo se pone la regla normal, la regla 1, que es básicamente poner, si ves 4 ceros consecutivos, también pones un 0. Y bueno, ahorita voy a ver mi dirección IPv6 a ver si tengo por ahí algo de eso. No, no tengo. Quería ver si tenía por ahí un doble colon. Bueno, entonces aquí se aplica la segunda regla, ¿no? Los dos doble puntos solo se pueden usar una sola vez dentro de una dirección, de lo contrario habría más de una posible dirección resultante. Entonces, esto solo se puede utilizar una vez, no puedes hacer dos veces dos puntos, porque podría llevar a una confusión, ¿no? Y bueno, aquí básicamente la tercera regla está resumida porque le ponen en la misma regla 1. Porque la primera regla es omitir ceros a la izquierda, pero también a veces, hay otros libros que le saben dividir esta regla como otra regla más. Donde haya 4 ceros, le ponen solo un 0. Pero aquí ya le pone directo, ¿no? Pero esto también sería una regla adicional. Y la regla de los doble puntos, ¿no? Al igual que en IPv4, también tenemos tipos de direcciones IPv6. También tienen su estructura. En IPv4 se acuerdan que veíamos direcciones únicas, múlticas, broadcast, todo ese tipo de cosas, ¿no? Aquí en IPv6 también hay direcciones de ese tipo y hay otra más también. Entonces, sabemos que las direcciones únicas identifican un dispositivo en común, único, y bueno, cuando hablábamos de las transmisiones, sabemos que únicas es cuando se envía a un dispositivo específico, mientras que múlticas es cuando se quiere enviar a varios destinos. Y aquí el broadcast en IPv6 no se sabe nombrar porque dicen que no, prácticamente no existe el broadcast. La dirección de broadcast no existe en IPv6. Entonces lo que se sabe utilizar en IPv6 se llama múlticas. Múlticas. Está el unicast, el multicast y el anycast. Pero en IPv4 sí hay unicast, múlticast y broadcast. Y bueno, aquí como dice el anycast, se trata de cualquier dirección de unidifusión IPv6 que se pueda asignar a varios dispositivos. Un paquete enviado a una dirección Unicast se enruta al dispositivo más cercano que tenga esa dirección. Este tipo de direccionamiento se sabe aplicar, por ejemplo, en lo que es servidores DNS. Un servidor DNS, bueno, todavía no llegamos al capítulo que es el último capítulo prácticamente, de servicios DNS, pero hay un protocolo muy importante que se llama DNS, que significa Domain Name Service o servicios de nombres de dominio. Y esto lo que hace es, uno, cuando ingresa a una página web, por ejemplo, google.com, no es que realmente sea, digamos, el nombre, o sea, el nombre sí es google.com, pero las computadoras no entienden esto en sí. Las computadoras lo que entienden son IPs, y esto realmente es un IP. Entonces, los ordenadores entienden por IPs, y detrás de eso hay un IP. Entonces, lo que hace el nombre del sistema de dominio es traducir, hacer una traducción básicamente, interpretarlo este nombre con la IP. Y así es que el paquete llega, porque el router no va a entender qué es google.com, el router te entiende IPs. Entonces el router dice, tiene que llegar al servidor de Google, porque el servidor de Google tiene la página web de Google, y el servidor de Google tiene tal dirección IP. Yo conozco por direcciones, no conozco por nombres. Pero nosotros como humanos no nos vamos a saber la IP de cada página que nosotros visitamos, pues. Si yo entro a Facebook, no me voy a acordar la dirección IP, entonces. Por eso se comenzó a utilizar el protocolo DNS, porque lo que hace es facilitar esa conversión de nombres a IP. Y viceversa también. Se llama DNS inverso. Esa conversión de IP a nombres. Entonces, nosotros por eso podemos poner google.com, facebook.com, youtube.com, pero realmente esos son direcciones IP. Entonces, ese es el protocolo DNS. Bueno, lo que quería explicarles es que, por ejemplo, yo cuando estoy en mi computadora, quiero salir a internet, quiero visitar, no sé, Google.
Entonces, cuando sale el paquete es el Internet, hace una resolución de nombres de dominio utilizando DNS y va buscando un servidor que resuelva esa página web y diga dónde está el servidor con dicha página web, ¿no? Entonces, el primer servidor que responda es el que me va a dar la información, ¿no? Me va a reenviar a dicha página web, el servidor que contenga la página web, ¿no? Que yo quiera visitar. Entonces, en el mundo en el Internet hay infinidad de servidores DNS. Entonces, el primero que me responda va a ser el que obviamente me dé la respuesta, ¿no? Y aquí se sabe utilizar, en ese tipo de servicios como DNS, se sabe utilizarse NICAS. Y siempre se hace por lo general, el que me responde por lo general es el servidor DNS más cercano. Entonces, por eso aquí se sabe utilizar mucho el NICAS, porque los paquetes enviados a una dirección NICAS se enrutan al dispositivo más cercano que tenga esa dirección. O sea, tomando de ejemplo el DNS, sería el servidor DNS más cercano. Y bueno, aquí es lo que les mencionaba, ¿no? A diferencia de IPv4, en IPv6 no existe el broadcast. Lo que sí existe son las direcciones multicast o de multidifusión. Y aquí ya entramos de lleno a lo que es la estructura de una dirección IPv4 y dirección IPv6. Al igual que en IPv4, que nosotros hablábamos que la dirección IPv4 tiene, digamos, dos partes, que era la porción de red y la porción de host. Aquí en IPv6 se llama, se sabe conocer como el prefijo y también tiene una parte llamada ID de interfaz. Y bueno, el prefijo, como nosotros vimos en IPv4, es básicamente la porción de red, aquí se llama prefijo. Y era lo que nosotros hablábamos en IPv4, es básicamente esa porción de red la podíamos representar con la máscara, ¿no? Entonces, si teníamos máscara 24 en IPv4, esos 24 bits eran la porción de red. En cambio, acá en IPv6 pasa algo parecido. Aquí el prefijo, esa máscara, por ejemplo, la máscara 24, aquí se sabe llamarse longitud de prefijo. Y igual que en IPv4, también representamos con barras, una barra, ¿no? Presentábamos barra 24, barra 16, barra 8. En cambio aquí en IPv6 también lo usamos, notación de barra se llama, ¿no? El famoso formato CIDR. Bueno, esa es la longitud de prefijo, es básicamente la notación de barra, que en IPv6 se llama de esa manera. Y igual que en IPv4 se utiliza para indicar la parte de red de una dirección IPv6 o también llamada la porción de red en IPv4. Y esa longitud de prefijo va de 0 a 128. Tomando en cuenta que en IPv4, ¿se acuerdan que la máscara va de 0 a 32? Porque es una dirección IPv4, en IPv6 va de 0 a 128 la máscara en IPv6. Entonces, esta longitud de prefijo, hay una norma por lo general. Se recomienda utilizar una máscara 64. Siempre que se configura una dirección IPv6, la longitud de prefijo se recomienda en lo que son redes locales, o sea, no sé, la red de mi casa, una empresa, cualquier red que sea LAN, se recomienda utilizar barra 24. De hecho, creo que yo tengo aquí una barra 24, creo. Sí, aquí está, ¿no? Y net 6, aquí está. Aquí no lo ven al principio, pero esto es el prefijo y este es el ID de interfaz. Básicamente, estos primeros 4 hextetos son la porción de red en IPv4, solo es una similitud. Y esta parte que queda aquí, los otros 4 hextetos, sería la porción de host, pero en IPv6 se llama ID de interfaz o Interface ID. Y aquí me dice que la barra es 24, aquí me dice longitud de prefijo, prefix length, 64. Y bueno, eso es lo que me dice aquí la teoría, que podemos ver en nuestros computadores. Y bueno, aquí me dice por qué se recomienda utilizar un ID de 64 bits para la mayoría de redes. Y se trata por la simple razón del protocolo Slack, que no vamos a ver en este curso, de hecho es para el siguiente curso. Creo que sí les hablé de esto, ¿no?
Al igual que en IPv4 se utiliza DHCP, también se utiliza DHCP en IPv6. IPv6, DHCP versión 6 se llama. No sé si se acuerdan, pero DHCP lo hablaremos más cuando entremos a la capa de aplicación. Son protocolos, ¿no? De red. Es el protocolo de configuración dinámica de host. Y lo que hace básicamente es automatizar la asignación de direcciones IP. Entonces, yo como usuario final no voy a estar poniendo la IP a mi computador porque digamos que yo no sé nada de redes. Entonces, poner conceptos como red, máscara de red, dirección de siguiente salto, DNS, yo no sé nada de eso. Digamos, es un ejemplo. Entonces, el protocolo DNS lo que hace es el router de mi casa me asigna una dirección IP automáticamente y yo ni cuenta, pero ya estoy con eso, ya puedo navegar a Internet. Eso es básicamente el protocolo de DHCP. Automatiza la asignación de direcciones IP al cliente final. Y en IPv6 hay un protocolo llamado SLAAC, que viene en el nombre Stateless Autoconfiguration Address, autoconfiguración de direcciones sin estado, que es lo que son estas siglas. Es básicamente hace lo mismo como DHCP. Y es un protocolo que por lo general viene ya configurado por defecto en las redes IPv6 y se genera una dirección IPv6 y se la entrega al computador, ¿no? Y por lo general, en estos casos, el SLAAC ya me entrega a mí con un longitud de prefijo 64. ¿Y qué más? Aquí es que les decía en la clase pasada que en IPv4 era muy necesario hacer VLCM y todo ese, ¿cómo se llama? Cálculo, ¿no? Para no malgastar tantas direcciones. En cambio, en IPv6, como hay una infinidad de direcciones, como que nunca se acabaran, entonces, como que nunca se acabaran, entonces lo que se sabe hacer es, o sea, no es necesario hacer VLCM, porque las direcciones no se acaban, entonces. Aunque se puede hacer, realmente se puede hacer VLCM, se puede hacer ese tipo de cosas, pero no, por lo general no lo hace, por la cantidad tan alta de direcciones IPv6, ¿no? Y también aquí me dice que también hacer división de sus redes en IPv6 es más fácil de crear y administrar. Ya vamos a ver por qué. Ahí, de hecho, en IPv6, al contrario de IPv4 para poder crear sus redes necesitábamos nosotros pedirle a la porción de host que nos preste bits. En cambio, en IPv6 ya hay asignado una porción exacta de bits. Son como 4 bits, pero ya con 2 elevado a la 4 creo que sí en 4. Bueno, ya vamos a ver más adelante. Pero ya con esa porción asignada por defecto en IPv6, yo puedo crear sus redes. Una barbaridad, van a ver cuando veamos la parte de cálculos, ¿no? Y aquí un poco de teoría de los tipos y direcciones IPv6. En IPv4 solo era dirección única, broadcast y multicast, en cambio en IPv6 tienen nombres específicos. Entonces, las direcciones únicas en IPv6 hay unas bien conocidas que son la WA, que de hecho yo tengo una WA. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Yo tengo una WA, una Global Unicast Address. Esta es una WA. Dirección Unicast Global. Y bueno, saben tener esta nomenclatura, las direcciones WA. Ahorita nomás les estoy diciendo, ¿no? Y es básicamente una dirección IPv6, perdón, una dirección IPv6 pública. ¿Y por qué pública? ¿Se acuerdan que yo hablaba de direcciones IPv4 que había públicas y privadas y que en nuestros entornos hogareños utilizamos direcciones privadas, mientras que cuando uno sale a Internet utiliza direccionamiento público? Esto fue así porque sí les expliqué que las direcciones públicas estaban acabando y por eso se migró a IPv6 y se creó el protocolo NAT y todo eso, ¿no?
Pero en IPv6, al haber una cantidad de direcciones gigante, ya no hay tanta preocupación por decir, ay, se van a acabar las direcciones públicas IPv6. Y de hecho, las direcciones GUA no son direcciones privadas, son direcciones públicas. Entonces, esas direcciones GUA básicamente tiene cualquier persona y no se acaban básicamente lo que me dice la teoría, ¿no? Porque la cantidad de bits es gigante. Entonces, son direcciones públicas que son directamente enrutables hacia el Internet y bueno, y uno ya puede salir al Internet sin tanto protocolo como es el NAT, que me permite a mí salir a Internet, ¿no? Y tenemos las direcciones link local o las direcciones de enlace local, que también tienen su forma, vamos a ver un poco más adelante, que comienzan con FE80. Esas direcciones por lo general en IPv6 se utilizan para comunicación en la misma red, comunicación local, y básicamente es para eso, ¿no? Cualquier dispositivo que ya tenga activado IPv6, aunque no tenga configurada una GUA, una dirección Global Unicast Address, entonces por defecto se crea una dirección link local, una LLA, y esta dirección por lo general se usa para muchas cosas. Por ejemplo, los dispositivos ya comienzan a comunicarse entre ellos en la red IPv6 y con esta dirección hacen esa comunicación, ¿no? Estas direcciones link local también, como solo trabajan dentro de la red local, no es que van a salir a internet, por lo general son direcciones que no son enrutables, o sea, no van a salir hacia internet y obviamente están solo en la misma red local, ¿no? Y aquí si yo abro mi terminal de Linux, esta dirección que me generó en mi red inalámbrica, de la que se me asignó mi router de la casa, aquí tengo otra dirección. Y esta es una dirección link local. F80, así saben comenzar estas direcciones. Siempre que veas un FE80, o no me acuerdo el rango, pero creo que también es FD tal, pero siempre que veas un FE80 es una dirección de enlace local. Entonces esta es una dirección link local. Y bueno, lo malo que en IPv6 es como la teoría es bien densa, uno sabe perderse y como que no sabe para qué sirven las cosas, entonces así es al principio. Por eso IPv4 cuando recién lo conoces es como que, uy, IPv4 es lo mejor, pero cuando ven IPv6 se asusta. Porque es mucho direccionamiento, mucha teoría y bueno, comprensible. Y esto más lo entienden cuando ya comienzan a configurar, que bueno, en el siguiente curso, que es el curso de enrutamiento y conmutación y redes inalámbricas, ya se hace una parte de sección de configuración IPv6 y también configuramos Slack, configuramos DHCP versión 6, configuramos algunos protocolos, ¿no? Que tengan que ver en IPv6. Entonces ahorita, como es introducción a redes, más bien hablamos de la parte teórica, ¿no? Y de nuevo les hago hincapié en que ingresen al curso de conmutación y ruteo que toca temas del segundo curso. Que eso, chicos. Bueno, aquí también hay otro tipo de dirección que se llaman las ULA, o las direcciones Unique Local Address, las direcciones locales y únicas, que también aquí realmente saben mostrarse sus rangos, su nomenclatura. Si comienza con FC00 y va hacia el FDFF, podemos decir que es una dirección ULA. Estas son direcciones privadas, estas sí son direcciones privadas. Mientras que las GUA eran direcciones públicas, estas son direcciones privadas. Bueno, y ahí me menciona el RFC, que si se acuerdan los RFC son estos documentos técnicos donde se especifican cómo funcionan las normas y los protocolos en la red. Y bueno, aquí hablaba de el RFC 1918, habla de direcciones IPv4, ¿no? Y ahí, al igual que la ULA, también tiene como casi similitud con la dirección link local. Entonces, por lo general se utiliza para direccionamiento local y ese tipo de cosas, siempre en la misma red, ¿no?
También, al igual que en las otras, también son direcciones que no se enrutan, o sea que nos van a salir hacia redes externas o otras redes, ¿no? Y esta es la parte que nos interesa, ¿no? La Global Unicast Address, la estructura de la dirección. Como estas direcciones son públicas, las UAS son únicas, son direcciones públicas, entonces esa dirección no se puede repetir por nada del mundo en otra parte del mundo, ¿no? Digamos que alguien que está viviendo en Asia, no sé, en Japón, tiene la misma dirección pública IPv6 que yo, no puede, eso no puede pasar porque esa dirección que yo estoy utilizando sale sin internet, se va hacia internet y podría haber un conflicto de IPv6 si es que esa persona también la tiene, ¿no? ¿Y qué más? Sí, creo que sí les mencioné, ¿no? En clases pasadas hablamos de los RIRs, que son los registros regionales del Internet. Son estas corporaciones, no sé si decir corporaciones, pero son estos entes que regulan el direccionamiento IPv6. Entonces, eh, está LACNIC, que es el registro estos de Latinoamérica y el Caribe, está APNIC, que son toda la parte de Asia, Japón y todo eso, China. Y así, cada uno de estos gestionan lo que es el direccionamiento y ellos son los que le asignan el direccionamiento, el direccionamiento IPv4, IPv6 a los proveedores de servicio. Entonces le dicen, digamos, a CNT o a NetLife, te voy a dar este bloque de direcciones, tú ves lo que haces y con este tú tienes que darle direcciones IPv6 a tus clientes para que puedan salir a internet y obtener el servicio. Entonces, ellos van viendo, ¿no?, los bloquecitos, los bloques de direcciones y ellos van asignando para que ellos repartan hacia sus clientes. Y APNIC tiene otro bloque de direcciones y así todos los otros tienen otros, ¿no? Aquí me dice más o menos cómo está, hoy en día se están asignando las direcciones IPv6 GUA. Tienen esta nomenclatura. Comienza por lo general con 2000, 2 puntos. Entonces siempre comienzan con el 2000 y algo. De hecho aquí ahorita tenemos 2800, pero siempre se comienza de esta manera. Entonces, digamos que esta es la nomenclatura inicial. Obviamente con el crecimiento de IPv6 y como van migrando y cada vez más gente se suma a IPv6, ya se asignan otro direccionamiento, ¿no? Pero por defecto era 2000. Entonces aquí me dice que los primeros 3 bits solo se asignan con los primeros 3 bits de 001 2002.2.2 barra 3. Aquí dice, las GUAs disponibles actualmente comienzan con un decimal 2 o 3, esto es, son un octavo del espacio total de direcciones IPv6. Y si, bueno, si descomponen el 2000 en bits, recuerden que cada uno de estos es un valor hexadecimal, o sea, está compuesto por 4 bits cada uno de estos. Entonces aquí sería 0010, 0000, 0000, 0000. Es básicamente lo que está aquí, ¿no? Y bueno, y por eso me dice que actualmente se asignaban de esa manera, ¿no? Con los primeros 3 bits. Por eso se veía así. Cambio hoy en día, digamos que el primer bit del segundo hexteto, aquí sería 1, porque yo tengo 2800, ¿no? Entonces sería 001010000000000000. O sea, 2800, ¿no? Y aquí está el rango, digamos, por lo general, como hasta dónde es, ¿no? Hasta 3 FFF sería el rango máximo de representación. Esto se representa en el prefijo de routing local, de routing global. Entonces, ¿dónde está el lápiz? A ver. ¿Se acuerdan que en IPv4 teníamos
la porción de red y tenemos la porción de host. Todo esto era mi dirección IPv4. Y venía la máscara, ¿no? Digamos, máscara 24. Esos 24 bits me representaban la porción de red. En IPv6 pasa algo parecido. Tenemos el prefijo de routing global. Y tenemos el ID de su red. Que básicamente todo esto era el prefijo. Y el prefijo es, tomando de ejemplo, sería la porción de red en IPv4, el prefijo. Y el ID de interfaz en IPv6 sería lo mismo que la porción de host en IPv4. Y aquí viene la longitud de prefijo, que en IPv6 se llama longitud de prefijo, en IPv4 se llama la máscara. Aquí sería máscara 64, que es la que me indica la teoría, ¿no? También se usa ese formato de barra, aquí en IPv6. Pero aquí es que lo que yo les decía, que en IPv6, al contrario que en IPv4, en IPv6 se creó un campo adicional destinado a hacer subredes. O sea, todo lo que quieras hacer subredes y todo ese tipo de cosas, ya crearon un campo adicional. Un campo, ya me acordé, un campo de 4 hextetos, ¿saben? 4 hextetos es bastantísimo. Entonces, 4 hextetos, 4 por 4 es 16. Entonces, tiene 2 elevado a la 16. O sea, puedes crear una cantidad enorme de redes. Voy a borrar. ¿Qué pasó? Ya. 2 elevado a la 16, ¿cuánto es? ¿Qué le pasó a esto? Se volvió loco. Calculadora. 2 elevado a la 16 es 65.536. O sea, puedes crear 65.536 redes diferentes. O sea, es bastante grande. Yo creo que la empresa más grande debe tener sus, no sé, 200 redes, creo, ¿no? Aquí en mi casa nomás tengo una red. Y es una red barra 24, o sea que puedo tener hasta 254 dispositivos conectados a la red. Entre ellos consolas de videojuegos, televisores, computadoras, teléfonos y bueno, todo lo que se conecta a la red. Y eso solo siendo una red. Imagínense en poder crear 65.536 redes diferentes. Entonces, este ID de interfaz que se creó llegó a solucionar muchas cosas porque ya no había que hacer esta parte de IPv4, que decirle a la porción de host que le preste bits a la porción de red para poder crear sus redes. En IPv4 había que hacer eso, mientras que en IPv6 ya hay un valor asignado para poder crear sus redes. Y ya no hay necesidad de decirle a la ID de interfaz o a la porción de host que me preste bits. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? No. Todo bien. ¿Ya pasaron todos los suspensos? ¿O segunda matrícula? Segunda es todo, saben decir. Ya, aquí está lo que les estaba diciendo, ¿no? Lo que les estaba diciendo así hablando, aquí está escrito, ¿no? El prefijo de enrutamiento global es el prefijo o parte de la red de la dirección que asigna el proveedor, como un proveedor de servicio de Internet a un cliente o sitio. El prefijo de enrutamiento global variaría según las políticas del proveedor de servicio. El ID de su red es el campo que se utiliza para identificar sus redes dentro de un sitio, ¿no? Y el ID de interfaz es equivalente a la parte de host o la porción de host que hablábamos en IPv4. Aquí hablando, ya dejando de lado un poco las direcciones GUA o las direcciones global únicas, hablamos un poco de las direcciones locales de enlace, las link local address. Y aquí se ve más o menos cómo es que trabajan, ¿no? Ya les mencioné que son direcciones que se utilizan para que los dispositivos dentro de una red, de la misma red local, se comuniquen entre ellos. Y aquí en el dibujo
básicamente cómo los dispositivos se están comunicando entre ellos, ¿no? Tenemos una dirección IPv6 de origen y una dirección IPv6 de destino. ¿No? Se cerró de nuevo esto. Bueno. Bueno. No puedo pintar ahorita. Bueno, aquí los dispositivos que están dentro de la misma red se van a comunicar entre ellos. Entonces, sabemos que estas link local, les mencionaba que estas direcciones locales de enlaces se generan automáticamente. Entonces, automáticamente cuando ya configuren IPv6, los dispositivos se van a comunicar y bueno, van a generar una dirección IPv6 de enlace local. Entonces, entre ellos se van a comenzar a mandar paquetes de comunicación. Son unos paquetes que tienen nombres específicos. Entonces, tienen paquetes de, hay un protocolo llamado protocolo de descubrimiento de vecinos, NDP, y bueno, es otra teoría. Pero lo que quiero que entiendan es que las link local se usan para que los dispositivos que están dentro de una misma red se comuniquen. Entonces, aquí en este enlace de este router, esta es una red, ¿no? Esta es una red. Esta es una red que está aquí. En estos otros enlaces hay otras redes, y entonces, si están en otras redes, los dispositivos no van a poder comunicarse a los dispositivos de otra red. Porque las link local solo son para comunicaciones de la misma red, de la red interna. Entonces aquí este computador se está comunicando con esta impresora y así la dinámica, ¿no? Y aquí lo que les menciono, ¿no? Si aún en la dirección link local no se configura manualmente en una interfaz, el dispositivo creará una automáticamente. Y esta es la nomenclatura de las direcciones link local. Comienzan con F80 y eso básicamente, ¿no? 2.2./10. Aquí lo que me indica la /10 es básicamente que los primeros 10 bits me indican básicamente el prefijo, ¿no? Entonces, si comienza con F80 ya, esos primeros 10 bits es como la porción de red, por decirlo así, ¿no? Aquí, esto para que, bueno, tiene una parte muy importante la link local porque también se utilizan en cosas de enrutamiento, protocolos de enrutamiento. Entonces, utilizan unos mensajes llamados, ¿cuáles eran los mensajes? Se me fue el nombre. Sí, creo que eran los neighbor solicitation. Bueno, son mensajes de IPv6. Y esos se utilizan por lo general para enviar actualizaciones de enrutamiento, de algún protocolo de enrutamiento. Y cuando mandan estos mensajes, utilizan direcciones que en IPv4 los conocíamos como direcciones de puerta de enlace o los gateway. Aquí en IPv6, cuando quieras mandar un paquete hacia una red que no está en tu red, sabe utilizarse la dirección en local del router. Y es lo que está aquí en este dibujo. Entonces, el computador quiere mandar un mensaje hacia, no sé, hacia alguna red. Entonces, en IPv4 utilizábamos la dirección gateway, o sea, la dirección que estaba en el router. Pero en IPv6, el dispositivo lo que hace es comunicarse con la dirección link local de este router, en este lado de la interfaz, ¿no? Entonces aquí hace una comunicación de link local. Lo usan como puerta de enlace predeterminada o sí, la puerta de enlace predeterminada o el gateway por defecto. Bueno, aquí hay una configuración estática de GUA y link local. Una link local. Creo que, no sé si se vaya a tupir. Voy a desconectar un rato la cámara. Ya no es necesario. Es que tengo Linux aquí, entonces quería ver si
hacíamos una configuración, pero con... Aquí tengo el VirtualBox. Creo que por ahí tenía una máquina de Windows 10. Casi siempre utilizan para los ejemplos el Windows 10. O bueno, algún tipo de Windows. Entonces voy a correr este Windows para ver... No es la gran cosa, solo quiero que vean la dirección IPv6, una configuración en un Windows cualquiera. Entonces aquí mientras corre voy a seguir explicando qué es lo que está acá. Y también vamos a abrir el paquete tracer. Lo que están preguntando ahí. Pero diga acá en la clase. O sea, depende, ¿no? Yo utilizo más Linux porque tiene muchas herramientas de redes. Entonces, también podrías usar Windows. A ver, está iniciando la máquina virtual. Se puso a actualizar. Bueno. Entonces, vamos a tomar de ejemplo el que está aquí, ¿no? Está configurando esta dirección. Lo voy a poner acá. Esta dirección IPv6 la voy a configurar en esta interfaz de router. Y al computador, recuerden, ¿no? Los primeros... Aquí, mira, a ver dónde está. Sí, los primeros 4 hextetos, por teoría, si usáramos barra 64, como está aquí, sería la porción de red, si hablamos de IPv4, pero sabemos que IPv6 se llama el prefijo. Y aquí viene, si se dan cuenta, aquí es 2001, 2 puntos DB8, 2 puntos ACAT, 2.1 y 2 puntos. ¿Se acuerdan la regla 2? Entonces, esa regla 2 es básicamente una cantidad larga de ceros. Entonces, digamos que yo quiera representar la dirección como realmente se ve, sería 2001, DB8, pero cada hexteto tiene 4 valores hexadecimales. Eso quiere decir que el DB8 tenía al principio un 0, que fue omitido, o sea, la primera regla. Después sigue CAT, y después sigue un 1. Entonces, los otros 3 valores que fueron omitidos, ¿cuáles serían? Serían ceros, ¿no? Entonces sería 0, 0, 1. Y aquí viene los 2 puntos, 2 puntos. Eso quiere decir que hay una cantidad larga de ceros. ¿Cuántos ceros? Recuerden que si yo ya tengo 4 hextetos, si ven que tengo 4 hextetos, un hexteto, 2 puntos, 2 hextetos, 2 puntos, 3 hextetos, 2 puntos, 4 hextetos. Y vienen los dos, el doble colon. Yo digo, ¿cuántos ceros faltan? Entonces, me faltan 4 hextetos. Eso quiere decir que los 4 que vienen son puros ceros. Ya. Y finalmente... Ah, no. Sí. Sería, perdón. Entonces ahí sería, si ven que al final está el 1, entonces aquí sería 0, 0, 1. Ahí sí. Entonces esta es la dirección realmente. Así se ve la dirección. Barra 64. Pero aplicando las reglas, aquí ya está entrecortada, ¿no? 2001, DB8, aquí el 0 lo omitimos. ACAT. Vamos por pasos, ¿no? Para que me entiendan. Aquí sería DB8. Vamos aplicando cada regla. Ya aplicamos la primera regla. Ceros a la izquierda. 0, 0, 0, 1, quedaría 1. Y comenzamos a poner los ceros. Esa sería la otra regla. Y quedaría así, ¿no? Pero ahí después aplicamos la otra regla que al final quedaría de esta manera. 2001 DB8 CAT 2.1 y viene básicamente una cadena larga de ceros. Para no poner 2.0, 2.0 se pone 2 puntos, 2 puntos. Y ahí sí. Y bueno, era aplicando las reglas, ¿no? Pero esta dirección IPv6 ya está siendo ocupada, ¿no? Entonces, lo que voy a variar es la porción, como hacíamos variación de porción de host en IPv4, variamos, obviamente las direcciones no se tienen que repetir. Entonces, si ya está ocupada la punto 1 en el router, ahora, no sé, voy a utilizar aquí la punto 2. Cualquiera, ¿no? Entonces voy acá, la punto 2. Y bueno, acá ya cargó esto. Vamos a configurar la dirección. Entonces en IPv4,
ingresábamos la interfaz y poníamos IP address. Aquí en IPv6 es bien parecido. Ponemos interface, voy a poner la interfaz en cuestión que quiero configurar. Y solo cambia el comando, solo pones IPv6 address y comienzas a poner la dirección. Que la dirección es 2001, 2.db8, 2.acat, 2.1, 2.2.1/64. Nunca se olviden de encender la interfaz, no shutdown, y ya, listo. Solo es eso, nada más. Y después me voy al computador, a este computador. Y aquí me dice, me voy al desktop, me voy a las aplicaciones de configuración de IP, y aquí me dice si quiero configurarlo de manera estática o por DHCP. Aquí arriba está la configuración para direcciones IPv4, acá abajo está la configuración para direcciones IPv6. Entonces, aquí me pide el prefijo. Entonces, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y acá me pide la máscara. Máscara 64. Y si se dan cuenta, miren, yo no configuré esa link local, pero esa link local apareció ahí automáticamente. Yo no hice nada. Se configuró de manera automática, ¿no? Y ahí está la dirección, básicamente, la dirección IPv6. Ya la puse, ¿no? En el computador. Aquí también está el default gateway, que sería la dirección de siguiente salto o la dirección que me va a permitir a mí salir de la red, que si se acuerdan es la dirección que está configurada en el router, esta dirección, la que está conectada a la computadora, esta dirección. Pero la teoría dice que por lo general los dispositivos cuando quieren salir hacia otra red utilizan la dirección del link local. Entonces esta misma dirección que está aquí también la podemos utilizar como default gateway. Y bueno, también un servidor DNS, IPv6 y todo ese tipo de cosas. Y así puedes hacer una configuración básica de direccionamiento IPv6 en Packet Tracer, ¿no? Puedes hacer un ping a la dirección de siguiente salto, o sea, a la dirección del router 2001, DB8, ACAT 2.1, 2.2.1. Como bien estamos haciendo comunicación, hay ping, ¿no? Hay ping. Hay ping, ¿no? ¿Y cómo sería aquí un entorno de Windows, no, de Windows 10, por decirlo así? Si es que configuraran la dirección de manera estática, que bueno, no creo, a menos que dejen de hacerlo, pero por lo general todo esto se hace de manera automática por DHCP versión 6. Si fuera IPv4, ¿no? IPv6. Entonces irían a la parte de cambiar opciones de adaptador, después identificarían su conexión, en este caso, ejemplo, Ethernet, una conexión cableada, y aquí me van a dar las opciones, ¿no? Nosotros hacíamos configuraciones en el protocolo IPv4, ahora nos interesa IPv6, que es protocolo de Internet de versión 6, ¿no? Y aquí, por defecto, me está diciendo que lo está haciendo de manera automática, está usando el protocolo de DHCP. Pero si yo pongo que lo quiero hacer de manera estática, o sea, que yo misma la defina, lo puedo poner aquí. Aquí puedo poner el famoso 2001, 2.db8, 2.acat, 2.1, 2.2.2. Aquí puedo poner la máscara, que bueno, ya se puso automáticamente, la longitud de prefijo, mejor digamos los nombres de manera correcta. Y la puerta enlace predeterminada, podrían poner también el router en sí, que se acuerdan que era la 1, o dejar que el dispositivo automáticamente sepa que es la línea local del router. Y eso, ¿no? Así se configuraría en un computador real, pero la dejamos en automático, ¿no? En automático. Entonces sigamos con la teoría. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Profe, ya deje ir a jugar, salir a chambear. A ver una serie. Que pasamos el semestre. Bueno, esto es lo que les expliqué, ¿no? Se utiliza DHCP o Slack, el LLA del enrutador, o sea, la línea local.
se especificará automáticamente como la dirección de puerto enlace predeterminada, y lo que les decía, y todo ese tipo de cosas. Y aquí está de cómo configurar una link local en el router. Entonces, en el router sí hay que configurar la link local. Hay que configurar la link local, ¿no? Justo en esa interfaz donde yo ingresé hace un momento, aquí también puedo configurar la dirección link local, y está el comando, ¿no? Y aquí me dice el comando en Cisco, porque lamentablemente cada vendor, cada empresa de estas que hacen equipamiento tiene su forma de configurar. Entonces, en Cisco se utiliza el comando IPv6, la link local en cuestión y el comando link local para especificar que esa dirección IPv6 que estoy configurando es una dirección de enlace local. Aquí pondría IPv6, address, F80, 2.1, link local. Bueno, ya encendimos la interfaz, pero igual. Y aquí en el computador ya estaba generada, ¿no? Era esta. Veamos si podemos hacerle pin. F80, ¿cuál era? 2.2.1, 2.1. Y estamos haciendo pin. La dirección link local, el router, ¿no? Recuerden que estas direcciones no son enrutables. Si es que yo quiero hacerle pin a una dirección link local que está en otra red, conectada a otra red con otro router, no voy a poder porque son direcciones que solo se enrutan. No se enrutan, perdón, solo viajan dentro de la misma red. Si está en otro enlace, no sé, por ejemplo acá, y acá hay otro router y yo quiero hacerle ping a, digamos, a otro computador que está en otra red, no voy a poder porque son direcciones que no son enrutables. O sea, el router no va a enrutar esa dirección. Son direcciones que funcionan dentro de la misma red. Y bueno, aquí me dice buenas prácticas prácticamente, me dice que la misma link local se puede configurar en cada enlace siempre que sea único en ese enlace. La práctica común es crear una link local diferente en cada interfaz del enrutador para facilitar la identificación del enrutador y la interfaz específica. Y aquí es la parte que yo les estaba mencionando, que hay mensajes en IPv6 específicos que se utilizan cuando se hace esa autoconfiguración de direccionamiento y ese tipo de cosas. Y de aquí se ayuda mucho el protocolo de autoconfiguración de direcciones sin estado, el protocolo Slack, porque hace uso de estos mensajes. Estos mensajes, el RS es Router Solicitation o solicitud de router, y el RA es el anuncio de router, Router Advertisement. Cada uno de estos mensajes tienen su tarea, su forma en que trabaja para poder obtener algún tipo de información. Entonces, los dispositivos, cuando quieren obtener una dirección GUA o una Global Unique Address de manera automática, de manera dinámica, lo hacen a través de estos mensajes. Y estos mensajes utilizan el protocolo ICMP versión 6, el protocolo de mensajes del Internet, ¿no? En IPv4 sabemos que es el protocolo ICMP a secas, o también saben decir ICMP versión 4, en IPv6 es ICMP versión 6, obviamente, ¿no? Y estos mensajes, como les menciono, utilizan el RS y el RA, se ayudan del protocolo ICMP versión 6. Entonces, los dispositivos finales, por ejemplo, este computador, yo lo configuro ahorita de manera estática, el IPv6, pero si estuviera utilizando direccionamiento que sea automático, se configura de manera dinámica. Entonces, aquí voy a dibujar. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, este dispositivo final, como lo voy a configurar de manera automática, él va a solicitar la IPv6 de manera automática. Él genera un mensaje llamado Router Solicitation, el RS. Este mensaje lo manda a los dispositivos de la red, ejemplo, el router. Y este mensaje lo que básicamente dice es, dame un IP. Cualquier dispositivo que me responda
que esté dando IP que me dé un IP. En este caso un IPv6. Por eso se llama solicitud al router solicitation, solicitud a router. El computador o el host lo que hace es mandar una solicitud a un router para que le dé direccionamiento IP. IPv6, perdón. IPv6. Y el router, una vez que le llega el RS, lo que dice, alguien quiere un IP, le voy a mandar un RA. El RA es el Router Advertisement, el anuncio de router, que lo que hace es, como dice su nombre, anuncio, es lo que dice, te voy a dar este IP, toma, y le da un IPv6. Aquí viaja dentro de un IPv6. Bueno, realmente viaja más información, pero por ahora digamos que viaja un IPv6. Este router advertisement le llega al computador y el computador se autoconfigura, ¿no? Ya pone aquí el IPv6, aquí pone la longitud de prefijo, aquí pone el DNS server, el default gateway, bueno, toda la información. Y eso es básicamente lo que hace estos dos mensajitos, que se utilizan bastante en autoconfiguración de direcciones IPv6 de manera dinámica, utilizando el protocolo ICMP, el protocolo de mensajes de configuración del Internet, de control de Internet, versión 6. Y aquí está lo que les expliqué, está aquí. Está ahí escrito. Entonces, los dispositivos host envían mensajes de solicitud en enrutador para descubrir enrutadores. Los enrutadores envían mensajes de anuncio o los router advertisement para informar a los hosts sobre cómo obtener una dirección GUA de IPv6 y proporcionan información de red. Ahí está lo que viaja en el router advertisement. Viaja el prefijo de red, viaja la longitud de prefijo, también viaja información de la puerta de enlace predeterminada, también viaja información de los servidores DNS y nombres de dominio, y eso. En los router advertisement, esto me olvidé de mencionar, hay 3 métodos de configuración para obtener una GUA. Tenemos el Slack, que ya les mencioné, tenemos Slack que lo combinan con el servidor de DHCP, y tenemos Slack con estado. Por lo general en Slack, lo que te proporciona es el prefijo de red y la longitud de prefijo. Cuando combinas Slack con el servidor de DHCP versión 6, te da la longitud de prefijo, te da el prefijo, pero no te da, por ejemplo, el DNS, no te da. Pero ¿quién te da el DNS? Si estás combinando Slack con servidor de DHCP versión 6 sin estado, el que te da esa información de DNS es el servidor. Y está el DHCP versión 6 con estado, que ya no se usa Slack, sino que ahora el servidor de DHCP te otorga todo. Te da el prefijo de red, te da la longitud de prefijo, te da la dirección de puerta de enlace, te da la dirección del servidor DNS. O sea, te da todo. Esas son 3 maneras de hacer. El método Slack que les decía, lo que hace es esa autoconfiguración de direccionamiento, ¿no? Te otorga una GUA, en simples palabras. Y no utiliza servicios de DHCP versión 6. Esta información viaja en el mensaje del router advertisement y ese RA utiliza algún método. Hay un método llamado EOI64 que por lo general se utiliza en software de Windows. Windows utiliza el método EOI64 que es como un cálculo pequeño, no es la gran cosa, solo cambia por ahí unos bits y con eso ya genera una dirección IPv6. Y también hay una generación aleatoria. Entonces, el mensaje RA te envía el prefijo con el que el dispositivo host va a navegar, y la porción de host o la ID de interfaz en IPv4, el ID de interfaz en IPv6 o porción de host en IPv4, utiliza ya sea EOI64 o el número o un cálculo aleatorio, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto viaja en el RA y acá ya esto lo calcula, ¿no? Estos otros 64 bits. 64 bits, obviamente, porque aquí tengo 4 hextetos. Cada hexteto tiene 16 bits, entonces si hago 16 por 4, me da 64. Entonces, aquí en estos
4 hextetos, tengo 64 bits. Y aquí lo que sobra, 64 porque 64 más 64, 128 bits, que es la cantidad total de direcciones IPv6, cantidad de bits totales en una dirección IPv6. Aquí está el otro método que les decía, que mientras que Slack solo me proporciona información del prefijo y la longitud de prefijo, no. En cambio, Slack más el servidor de HCP sin estado, en cambio, el Slack obviamente me da la información de la GUA, como es el prefijo y lo otro, ¿no? Y se acuerdan que yo les mencionaba que en la link local address se utiliza como dirección de gateway en el dispositivo final. En este caso la dirección del enrutador, o sea, la link local del enrutador. Y en cambio el servidor de HCP lo que me va a otorgar es información complementaria como puede ser los servidores de DNS. O un nombre de dominio, que es lo que está aquí, ¿no? Entonces, aquí el computador manda un RS, un Router Solicitation, que sería el paso 1. El enrutador le manda un RA y él ya obtiene el prefijo. Tiene el prefijo y la longitud de prefijo y también ya conoce el gateway, ¿no? O sea, la link local de este router. Pero lo que le falta es un DNS server. Entonces, la información que le falta, la información complementaria, manda una solicitud al servidor más cercano de HTTP versión 6 y el servidor le pasa la información que le falta, en este caso, direccionamiento de server, un servidor DNS IPv6 o un nombre de dominio, ¿no? Y esto sería el otro método, que es básicamente aquí ya no... en el RA viaja toda la información que tenga que ver con el servidor de HCP versión 6. O sea, el servidor de HCP versión 6 ahora me va a dar todo. Me va a dar el prefijo, me va a dar la longitud de prefijo, me va a dar servidores de DNS, me va a dar el nombre de dominio. Es básicamente DHCP como DHCP versión 4. Y bueno, aquí está todo, ¿no? La longitud de prefijo, las direcciones de servidores DNS y un servidor de HCP con estado. Esto viene dentro, me lo proporciona el servidor de HCP con estado. Lo único que no me proporciona, aquí me lo dice, ¿no? Entonces, si me da todo el servidor de HCP, entonces, ¿qué me da el router advertisement en sí? El router advertisement lo que me va a entregar ahora, si es que todo lo obtengo del servidor de HCP versión 6, es que me va a entregar la link local del enrutador, porque sí o sí, igual el computador va a tener que seguir saliendo, digamos, hacia una red externa, y para poder salir hacia una red externa necesita la dirección de puerta de enlace predeterminada o el gateway. Y recuerden que el gateway en IPv6 se sabe utilizar la link local del enrutador. Entonces aquí me dice eso, ¿no? Veamos cuánto nos falta. Uy, sí está bastante. Aquí IPv6 es bastante. Quería ver si terminamos esto. Aquí sigue después, veamos qué tanto nos falta. Nos falta ICMP, que lo hacemos el miércoles. El viernes hacemos capa de transporte, que sería todito esto. Sí, ya nos falta mucho. Y el lunes vemos el último capítulo, que es la capa de aplicación. Y ya, se acaba todo. Bueno, a ver, regresemos. Uy, ¿qué pasó? Este solo es un curso más de teoría, básicamente. No puedo entrar mucho a la parte de práctica porque no... Si no saben la teoría, es por gusto. Ya. Cuando hablábamos de la generación de las Global Unicast Address, las GUA, yo les mencionaba que para poder generar la parte de host, que aquí se llama, en IPv6 se llama el Interface ID, se utiliza ya sea el EU64 o la generación aleatoria.
Windows utiliza el proceso EOI64 y esa información, el RA, el Router Advertisement, ya sea que utilice Slack o Slack con DHCP versión sin estado, le dice al cliente, lo que le asigna al cliente es el prefijo, pero el cliente tiene que calcular ese ID de interfaz automáticamente, ¿no? Tiene que calcularlo él. Y se utilizan estos dos métodos. Entonces esto lo va a generar el cliente. Y aquí está el proceso de EOI64. No es la gran cosa, solo es como coger unos bits y hacer un cálculo pequeño. Y aquí me dice los pasos, ¿no? El EOI64 es el Extended Unique Identifier, perdón. Es un identificador. Y aquí está. Esto es lo que me dice. Es una MAC del dispositivo y lo que hace es insertar 16 bits. Inserta este FFE. Este FFE lo inserta en la dirección MAC de Ethernet de 48 bits del cliente. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la capa de enlace de datos? Bueno, yo obviamente es mucha teoría, pero la capa de enlace de datos hablábamos de las direcciones MAC. La dirección MAC es una dirección que se utiliza, sabe decir la dirección física, es una dirección que se sabe utilizar en la red local. Esa dirección MAC la tiene también obviamente el cliente, mi computador tiene una dirección MAC, sus computadores tienen direcciones MAC, sus teléfonos. Entonces, para poder generar el ID de interfaz, si se utiliza el proceso EOI64, lo que se hace es esa dirección MAC del cliente, copiarla, pegarla y hacerle una modificación con respecto a los bits. Se le inserta este hexteto, que es el FFE, estos 16 bits. Pero esto se hace en la mitad. O sea, ¿se acuerdan que tienes 48 bits? Tiene la MAC Ethernet. Entonces lo que yo hago es prácticamente partir la dirección MAC en la mitad. Aquí como está así, ¿no? Aquí hay sí, aquí hay 24 bits y acá hay 24 bits. Entonces aquí, cojo aquí y prácticamente la parto a la mitad. Y justo en esta mitad inserto esos 16 bits. Y ese sería el primer paso para poder obtener una dirección, la interfaz ID del IPv6. Y una vez hecho eso, cuento de izquierda a derecha los primeros hasta el séptimo bit. O sea, a ver, aquí voy a abrir el lapicito. Uy, ¿qué pasó? Sabe cerrarse esta cosa, no entiendo por qué. Ahí sí. Si ven aquí es FC, recordemos un poco de transformación a hexadecimal. Aquí sería 1, 1, 1, 1. Eso sería F. O sea, este que está aquí, esta F, es esto, en binario, porque aquí está en hexadecimal. Y ahora sigue la C, ¿cómo la represento? La C es 12. Eso quiere decir que es 8, 4, y ya va 12, y los otros 2 bits faltantes los apago. Entonces aquí ya tendría, este sería F, y este sería C. Entonces aquí este sería, sí, 8 más 4, 12, ¿no? Y es 12. Ya. Y aquí es lo que dice la teoría. El séptimo bit de la dirección MAC del cliente se invierte de 0 a 1. Entonces, esto es de izquierda a derecha. Voy contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Justo cae en este bit. Entonces, este bit dice la teoría, en este caso, que lo cambie, lo invierta. Aquí hay 0, entonces lo transformo a 1. Entonces va a quedar 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Entonces este se mantiene inamovible, va a ser F. Este va a ser 8 más 4, 12, más 2, 14. 14 en hexadecimal, transformándolo, la letra es la E. Entonces sería, el resultado final sería FE 2.9, 2.47,
dos puntos. Se insertaron ese hexteto, que era FFE, pero se van poniendo de dos valores hexadecimales en dos valores hexadecimales. Entonces aquí pongo FF, dos puntos FE, 2.75, 2.C, 2.E0. Y así obtengo la nueva ID de interfaz. Vieron que el proceso no es difícil, es solo cambiar bits nada más. Y ahí sí, bueno, de aquí sale el resultado, ¿no? Si es que no entienden esta parte de la teoría. Y aquí lo que me indican acá abajo es lo mismo, lo que hicimos ahorita. Es todo el paso, ¿no? Es eso. Solo eso. Esta es la otra manera, que básicamente es la manera randómica o aleatoria, que utiliza, aquí dice, ¿no? A partir de Windows Vista, Windows utiliza el ID de interfaz generado aleatoriamente, y es lo que yo les decía, ¿no? Que se utilizaba EU64 o el ID de interfaz aleatorio. Hoy en día los Windows utilizan el aleatorio, pero antes se utilizaba EU64. Creo que lo cambiaron por razones de seguridad, porque uno puede, no sé, alguien podría deducir la dirección IPv6 solo haciendo ese cálculo pequeño y decir, ah, tú tienes tal dirección, porque tienes tal MAC address. Tienes esta MAC address, tienes esta dirección IPv6. Ya. Pero solo sabían la ID de interfaz, ¿no? Más no el prefijo. Pero igual, no sé, creo que por razones de seguridad lo hicieron hacer por un cálculo aleatorio y así se muestra. De hecho, Linux también utiliza el cálculo aleatorio. Entonces, estas direcciones... Ay, ¿qué pasó? Creo que entré a otra cosa. Oh, no. If config. Entonces, esta dirección ya fue utilizando el cálculo aleatorio, ¿no? Bueno, los últimos 4 hextetos, que sería lo que genera el cliente. Estos primeros 4 ya fueron asignados por prefijo que viajaba en el router advertisement que me asignó mi router de la casa. Ah, esto también es muy importante. El DAT, el Duplicate Address Detection, la detección de direcciones duplicadas, es un proceso que se utiliza en IPv6 para saber si esa dirección no está siendo ocupada. Entonces, para evitar un tipo de conflicto de IPv6, se garantiza la unicidad de las direcciones IPv6 utilizando el DAT, la detección de direcciones duplicadas. Porque alguien podría en mi red, no sé, tener la misma dirección. Entonces, antes que se me asigne, hay como tipo consulta. Y hablábamos de ARP en, creo que el capítulo anterior, el protocolo de resolución de direcciones en ARP, IPv4. Aquí es como algo parecido, similar a una solicitud ARP, o sea, los dispositivos IPv6 dicen, ¿quién tiene esta dirección? Y dicen, nadie la tiene. Si nadie contesta es porque nadie la tiene, pero si alguien le contesta es porque esa dirección ya ha sido asignada. Si le contesta, entonces ya dice, está siendo ocupada, no lo voy a utilizar porque puede haber un error ahí, es una dirección duplicada y después va a haber un error, ¿no? Entonces, si no hay respuesta, la dirección es única. Aquí también está la autoconfiguración dinámica de las link local address. ¿Cómo es que perdón, de manera automática se asignan, ¿no? Y bueno, también utilizan el proceso de U64 y todo ese tipo de cosas, o el generado de manera aleatoria. Aquí en Windows me muestran cómo se ve en Windows, no es la gran cosa. Pueden hacer un ipconfig en su Windows y van a ver, tienen una dirección IPv6. Y bueno, aquí me dice que en Windows utiliza por lo general el Slack. El Slack. Y bueno, aquí habla más de cómo el router la genera y todo ese tipo de cosas. Las direcciones IPv6 de multidifusión, estas sí son bien importantes porque muchos de los protocolos de enrutamiento IPv6 que veremos en otro curso utilizan direcciones de multidifusión. Esas son esas direcciones, ¿se acuerdan, no? Esas que permiten que se comuniquen a un grupo específico, no solo a uno, sino a varios, pero no es broadcast. Porque en IPv6 prácticamente no existe el broadcast. Saben comenzar con ese prefijo
comienzan con el FF00 2.2.8 y están las múlticas conocidas y están las múlticas de no solicitadas. Bueno, aquí están en español, pero tienen un nombre diferente en inglés. Estas se llaman las múlticas not solicited y estas las now múlticas, algo así. Y aquí viene otro tipo de direcciones, perdón, de mensajes que son muy importantes en IPv6, que utilizan también direcciones múlticas. Estos se saben decir, tienen un nombre específico estos mensajitos. Son los neighbor solicitation y neighbor advertisement. Hablábamos nosotros del router advertisement, el RA y el router solicitation. Pero en IPv6 también se utiliza una que se llama solicitud de vecino. El neighbor viene de vecino. Y el neighbor advertisement o anuncio de vecino. Estos son mensajes que se utilizan para hacer comunicación con grupos específicos de dispositivos. Entonces, bueno, no, yo creo que no alcanzamos, pero si es que configuras IPv6, los routers también se están mandando este tipo de mensajes hacia dispositivos finales o dispositivos finales hacia routers. Entonces, cuando se manda esta dirección a una dirección IPv6 de destino, porque son direcciones IPv6 de destino, no de origen, la teoría dice que no son direcciones de origen, no, más bien no debería de haber. De destino, sabe conocerse como la dirección del grupo de multidifusión de todos los nodos. Entonces, esto lo que hace es que manda un paquete a cualquier dispositivo que tenga habilitado IPv6. Entonces, cualquier dispositivo que esté en la red IPv6 y que tenga habilitado IPv6 le va a llegar este mensaje. Tenemos el otro que es FF02, que es todo dispositivo IPv6 que sea un enrutador, un router que tenga habilitado IPv6, le va a llegar este mensaje. Entonces, se utilizan para varios servicios. Entonces, por ejemplo, ICMP, no, el protocolo NDP, el protocolo de vecinos, descubrimiento de vecinos, Neighbor Discover Protocol, es el que sabe utilizar estos mensajitos, ¿no? Esos se utilizan para varias cosas. Entonces ahorita nomás entiendan que se utiliza en IPv6, para no hacerles largo el cuento, porque la teoría de este protocolo es bastante extensa. Entonces, por ahora nomás entiendan que también hay otros tipos de mensajes que viaja información en IPv6 que sirven para hacer multidifusión, ¿no? Para comunicarnos con no solo un dispositivo, sino con varios, ¿no? Por eso es la multidifusión de varios. Y aquí está un ejemplo de multicast utilizando el nodo solicitado. Entonces, esta dirección de nodo solicitado es muy parecida a la dirección de multidifusión de todos los nodos porque le va a llegar a todo dispositivo que está en la red IPv6. Y ahí es lo que está ahí básicamente en el dibujo, ¿no? Entonces, este le envía a todos, pero es como un broadcast, básicamente. Entonces, le llega a todos, pero el que le interesa es el que la procesa, ¿no? Entonces, aquí en el dibujo me dice eso, ¿no? MAC de destino, multidifusión. MAC IPv6 de destino, multidifusión de nodos solicitados. Entonces, este dice, mi NIC Ethernet, o sea, mi MAC, determinó que esta multidifusión no es para mí. El otro dice, no es para mí, y el otro dice, es para mí, ¿no? Entonces, por eso es multidifusión. Le va a llegar a todos los dispositivos de la red, pero obviamente el que le interesa el tráfico es el que la va a receptar. Y aquí está lo que les digo, ¿no? La NIC Ethernet puede filtrar la trama examinando la dirección MAC de destino.
sin enviarla al proceso IPv6 para ver si el dispositivo es el objetivo previsto del paquete. Aquí hay un capítulo, bueno, veamos rápido así de qué trata, pero es básicamente hacer sus redes con IPv6, que no tiene ciencia, es muy corto. Hablábamos que en IPv6 su ventaja es que ya vino creada con una porción específica para hacer sus redes, mientras en IPv4 no hay, sino que en IPv4 debemos pedirle a la porción de host que nos preste bits para la porción para poder crear sus redes. En cambio, en IPv6 está creado un campo llamado ID de su red que me permite a mí crear sus redes, ¿no? Y la creación de sus redes en IPv6 es extremadamente fácil. Esos 16 bits, esos 4 hextetos, lo único que hay que hacer es comenzar a variarlos, nada más. ¿Cómo variarlos? Por ejemplo, aquí ya está desglosado. Si ven aquí ya está desglosado. No sé por qué cada rato se cierra este grommet. Aquí tengo el prefijo. Estos primeros 4 hextetos son el prefijo. Justo el tercer hexteto es el de el ID de su red, el que se usa para crear sus redes. Y aquí me dice, ¿no? Lo que hace rato hemos sacado. Esos 16 bits o ese hexteto me permite crear 65.536 subredes. O sea, como son 16 bits, 2 elevado a la 16, el resultante es ese valor que está arriba, ¿no? Esa es la cantidad de subredes que me permite crear. Y la forma de crear subredes es tan fácil, ya no me prestan, obviamente porque ya tengo yo bits. Lo único que hay que hacer es comenzar a ir variando. Entonces la primera subred va a ser la 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. La siguiente subred va a ser la 0, 0, 0, 0, 0, 1. Y así. Básicamente es eso. No es una gran cosa. Y ahí va aumentando. Pero no es que, ay, acá es el 2, porque sí. Recuerden que cada uno de estos hextetos tiene 4 bits. Entonces aquí este valor hexadecimal, que aquí, todo esto es el hexteto. Cada hexteto está conformado por 4 valores hexadecimales y cada valor hexadecimal tiene 4 bits, que es esto. Entonces, este que está acá, ¿cuánto sería? Sería 0, 0, 0, 1. Este que es 2, ¿cuál sería? 0, 0, 1, 0. Y después seguiría el 3. ¿Cómo se representa el 3 en binario? 0, 0, 1, 1. Y así. Pero es básicamente ir contando bits y podemos ir transformarlo de binario a decimal. Y bueno, aquí seguiría el 4, acá seguiría el 5, 6, 7, 8. Hasta llegar hasta el máximo de los 4 bits de ese hexteto. Recuerden que el máximo es 1, 1, 1, 1, que básicamente es la F. Entonces aquí, al final se terminaría bueno, si ya completaríamos el primer hexadecimal, quedaría 000F. Pero si es que todos se encienden, si es que asignamos las 65.536 redes, cosa que no creo, llegaríamos al final al F, 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 F. Eso es básicamente la forma de crear sus redes. No, es facilito en IPv6, solo hay que ir incrementando en 1, básicamente. Solo se va incrementando en 1. Y ahí va asignando las subredes a cada uno de los enlaces de la red. Configuración de IPv6, ya sabemos cómo hacer. Y acabamos IPv6. Entonces el miércoles vamos a ver el protocolo de mensajes de control del Internet. Porque ahorita solo hemos visto el ping y uno que otro mensajito, ¿no? Pero detrás de eso, ¿cómo es que funciona el ping? ¿Cuáles son sus elementos? El traceroute también creo que hemos hecho. Todos son herramientas que tienen que ver con el protocolo ICMP. Entonces son muy importantes comprender un poco cómo funciona el protocolo ICMP porque es muy necesario entenderlo, ¿no? Se utiliza bastante para hacer comunicación este tipo de protocolos, el ICMP. Y los tipos de mensajes y por qué utilizamos el ping y el traceroute nos permiten identificar fallas,
hacer troubleshooting y, bueno, comprobar la conectividad de los dispositivos. Entonces, ¿ahí tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre la materia? ¿Todo bien? Bueno, les hago una vez más la invitación al curso, a los cursos que están, ¿no? De Computer Society, si les interesa. Y como ya casi acabamos el curso de este curso de CNA1, básicamente, por decirlo así, comenzaría el curso de conmutación y enrutamiento, entonces tiene parte de temas del siguiente capítulo, ¿no? Siguiente curso. Entonces, eso, chicos, si les interesa. Y también el curso de Sebastián, que es un curso más enfocado a seguridad de red. Y también está el curso de seguridad perimetral, el curso de IoT del ingeniero Diego Veloz. Entonces, hay varios cursos que les pueden interesar. Eso, chicos, si no tienen ninguna pregunta, voy a dejar de grabar y hasta el miércoles.